días. Bienvenido. A ti muchísimas gracias por este espacio y por permitirme participar. Ok. Pues bueno, les cuento un poquito y ya superadas las situaciones, Efren es un gran amigo, es una persona que conozco desde hace bastante tiempo. Él es psicólogo, es coach, se dedica a acompañar familias, se dedica a acompañar personas, se dedica a acompañar parejas en el proceso de crecimiento. Y Efren tiene una historia bastante interesante y es que trabajó durante mucho tiempo con jóvenes justamente que transitaban por procesos de adicciones. Efren, entiendo que trabajaste más o menos unos 10 años en ese ámbito. Más o menos de 12 ¿Estás años ahí? casi, 12 años. Y en esos 12 12 años. años acompañamos con el equipo de esa época personas que tenían dificultades con situaciones adictivas y que requirieron intervención de diferente orden, algunos internos, algunos hospital día, algunos consulta externas. Fueron más. Muy bien. Te Ok. perdí. Muy bien. El tema que nos convoca el día de hoy es que vamos a hablar de las adicciones y algo que les mencionaba es que cuando solemos hablar de adicciones es que hablamos justamente cuando ya se pasa la línea y cuando ya estamos metidos en un problema grande. Pero antes de arrancar este libro estaba hablando contigo y es que nos damos cuenta que las adicciones no solamente se dan en esos puntos límites, sino que pueden existir adicciones en la vida cotidiana. ¿Es así? Así, sí, así es, así es. De hecho, el escenario más frecuente es que la gente reconozca las adicciones de condición tóxica, es decir, todo consumo de sustancias que puede ser fácilmente identificado. Pero hay otras que no tienen que ver con consumir ninguna sustancia, que hacen parte de la vida cotidiana, como la comida, como el sexo, como las relaciones sentimentales, como el deporte, que podrían convertirse eventualmente en una condición adictiva y que por ser parte de la vida cotidiana no sería usual que alguien las categorizara tan fácilmente como adicciones. Ok. Es decir, que no tenemos que, o sea, es decir, en la vida cotidiana hay cosas a las que nosotros nos podemos llegar a pegar, ¿bien? Y que podrían fácilmente ser adicciones sin que nosotros lo supiéramos. Así es, esencialmente cualquier cosa que te generara ¿Sí me escuchas? gratificación. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ok. Esencialmente cualquier cosa que tenga potencial de convertirse en una condición adictiva. El asunto es cuál es el manejo que le das, cómo lo experiencias. Podríamos Ujú. describir cómo una condición de la vida cotidiana se podría convertir en una adicción. Ok, pero yo te hago una pregunta, Efren, tú que has trabajado tanto en el tema. A ver, en la vida yo creo que todos tenemos cosas que nos gustan, los típicos gusticos, ¿bien? Y solemos decir lo que pasa es que hay esto que me gusta, esto que me llama la atención, me gusta estar en pareja, disfruto mucho la comida. ¿Cómo podemos hacer nosotros para diferenciar puntualmente cuándo es un gusto, ¿bien? ¿Y en qué momento se convierte en lo que podríamos nosotros llamar una adicción? Ok, sí. Hay dos focos para comprenderlo. El primero sería personal, donde ese gusto me genera a mí. Es decir, yo mismo sé que aunque disfruto de lo que hago, me siento culposo, me siento cuestionado y tengo la sensación de que debería parar. Que aunque es gratificante para mí, Ujú. algo allá dentro de mí me dice, deberías parar con eso o por lo menos deberías bajarle un poco. Y la segunda condición es la condición externa, relacional, donde la gente que me conoce, que me ama, familia, amigos, compañeros, tienen la sensación y me manifiestan que estoy excediéndome con algo. Entre esos dos factores
Uno podría identificar que ese gusto, que esa gratificación que le produce algo, ameritaría posiblemente revisarla o tal vez disminuirla porque hay cosas que no puedes parar. Si tú consumes alguna sustancia como alcohol, por ejemplo, la solución empieza, Ujú. mejor dicho, no se puede parar. Si el tema es el vínculo, la interacción con una persona que amas, como un familiar, como tu pareja, pues eso claramente no lo puedes parar. Entonces, referente interno, medido por la sensación de culpa, por esa determinación de querer parar algo que yo siento que me hace daño, y el referente externo, en donde usualmente la familia es el mejor referente para ello. Si yo no tengo problemas con lo que me gusta, con la práctica que yo tengo, no hay ningún miembro de familia ni pareja preocupado por lo que yo hago. Cuando ese referente externo me hace notar que pasas mucho tiempo con tu celular, que pasas mucho, que posiblemente Sí. pasas mucho tiempo con tus amigos y consumiendo licor o realizando algo, o por ejemplo, trabajando. Ujú. Es un buen punto de partida para entender que es posible que yo esté llevando a cabo una práctica que me haga daño y que tiene el potencial de ser adictiva. Ok, entonces ahí tenemos como un grupo como de características de acuerdo a lo que nos estás contando. Entonces, uno, hay un factor y es que cuando hablamos de adicciones y hablamos de gustos, es lo que te estoy entendiendo, en el gusto no hay sufrimiento, ¿sí? De alguna manera en el gusto puedo vivirlo, puedo disfrutarlo, puedo estar bien respecto a ese placer que de alguna manera me estoy dando, ¿bien? Pero cuando entramos a hablar de una adicción, ya es donde empieza a haber cierto tipo de sufrimiento, puede haber cierto tipo de culpabilidad, te estoy entendiendo, y estás dando un dato que me parece fundamental, y es que muchas veces las personas que están afuera nos hacen una retroalimentación muy amorosa. Cuando empiezan a notar justamente que ya nos estamos pasando de ese gusto y que quizás nos está impidiendo vivir una vida tranquila, nos está impidiendo vivir una vida en serenidad. Y qué importante justamente es empezar a considerar, como tú lo dices, ese referente externo, esa persona que nos está diciendo, hey, venga, pilas que de pronto hay ciertas situaciones que se le están saliendo de control puntualmente. Son básicamente como eso, como los datos que podemos tener para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Sí? De hecho, si tú tienes que defender esa práctica, esa actividad ante tu núcleo familiar o pareja, probablemente tengas un problema con ello. Si tienes que sustentarlo, si tienes que argumentarlo, si tienes que reclamarlo como algo importante para ti. Ok, ok. O sea que muchas veces no es que nos quieran molestar la vida, como muchas veces lo vemos, ¿bien? Sino que ahí nos están dando una retroalimentación. Así es, así es. Y muchas veces nosotros sentimos que porque es algo que nos gusta y que tiene ese matiz del premio para mí, toma un matiz medianamente sagrado en donde yo no quiero que nadie intervenga con esto. Si me toca defenderlo, es posible que le esté otorgando demasiado tiempo y que tenga la posibilidad de ser una condición adictiva para mí. Muy bien. Efraín, en tu consulta, en lo que vives tú, porque algo que también quiero contarle a las personas que en este momento nos están viendo, es que Efraín dedica mucha parte de su tiempo, o sea, es el psicólogo que se dedicó justamente a acompañar personas. En lo que tú encuentras, ¿cuál podríamos decir que es el top 3 o el top 5 de lo que los seres humanos más nos hacemos adictos y que nos puede dar alertas acerca de la forma como estamos viendo las 5 cosas en las cuales tú en consulta veas que es frecuente que nosotros nos hagamos Ok, adictos? yo lo partiría en dos. En la condición tóxica, lo más frecuente Sí. es alcohol, ese tendría el
Punto uno, el top. Alcohol, marihuana para mí sería el segundo punto y el tercero, cocaína, en el tóxico. Ese En sería, lo tóxico. exacto. Ok. En el no tóxico, el primer puesto se lo llevan las relaciones sentimentales. Uy, ok. Ese es el punto uno. El punto dos se lo lleva, ese sería uno de los más significativos, tanto como para un segundo punto. Se paró el video. El 2, ¿cuál era? Perdónanos. Tenemos relaciones de pareja y el 2, ¿cuál era? Ejercicio laboral, trabajo. Ese sería el punto. Trabajo. Trabajo sería el punto 2. Y pues, digamos que en el punto 3 yo Muy encuentro bien. varias cosas, pero lo juntaría en dos. El punto 3 para mí estaría entre lo virtual, las adicciones virtuales, celular, YouTube, Ujú. chat, WhatsApp, y el tema deportivo que hoy es tendencia mediante el cual la gente pretende mejorar su condición de salud, unas prácticas deportivas que a veces se vuelven compulsivas y terminan por convertirse en adictivas. Digamos que para mí esas dos estarían pulsando. Virtuales, deporte en ese tercer puesto. Pero la primera por excelencia son las relaciones sentimentales y de lejos con las otras dos o con las otras tres. Ok. Nos hacemos adictos al trabajo, nos hacemos adictos a las relaciones afectivas. Pero bueno, listo. Tenemos muy claro, entonces, por una parte, las adicciones tienen una gran diferencia con los gustos porque nos hacen sufrir, generan preocupación en nuestro círculo interno. Nos estás dando un top 6 dentro de lo que es tóxico, que son regularmente las más conocidas y las que aparecen en medios, pero estás abriendo un capítulo bien interesante en las que son muy cotidianas. Bien, yo creo que para todos es muy frecuente tener una persona que está en una relación que le hace daño y que es adicta justamente a ese tipo de relaciones, la persona que pierde incluso la armonía en su vida familiar por estar justamente trabajando más de la cuenta. Pero aquí hay una pregunta que yo sé que muchas de las personas que nos están viendo se hacen y es, ¿por qué nos hacemos adictos? O sea, ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida para que nosotros empecemos a ser adictos, bien sea desde lo tóxico y desde lo no tóxico? ¿Qué es lo que le ocurre o lo que nos ocurre a nosotros los seres humanos cuando nos hacemos adictos a algo? Lo que sucede es que nosotros experimentamos emociones que la gente califica como positivas. No es cierto que sean Perfecto. negativas, hablo de la rabia, la frustración, el dolor, tristeza, pero que realmente tienen significado y función en la vida del ser humano. Uno se hace adicto cuando al no experimentar y no trascender las emociones que se califican como negativas, se acumulan, por usar una palabra coloquial, se fermentan y se hace presión. Entonces, si yo no asumo mis dolores, mi rabia, mi frustración, mi nostalgia, eso termina por acumularse como en una olla que se fermenta, que se cocina y termina por ejercerme presión de tal manera que yo busco un usualmente tiene la condición obsesivo y compulsivo a través del cual liberar emociones me han generado a lo largo del tiempo. Entonces, es algo así como acumular sentimientos dolorosos, frustrantes, tristes, acumularlos. Se genera presión por la No, acumulación y posteriormente yo necesito liberarla de alguna forma. Entonces yo necesito liberarla salvando gente, por ejemplo. Y me enrolo en una relación sentimental donde hay alguien que a mí me gusta, pero que está lleno de problemas, y yo empiezo a creer, producto de esa presión, que yo tengo la condición perfecta para ayudarle a esa persona a salir de ese problema. Con el agravante que dejo de lado mis sueños, mis sentimientos, mis proyectos, mis tareas, o por lo menos los comprometo seriamente, los dejo de lado seriamente para poder dedicarme a colaborarle a esta persona a que sea feliz, a que resuelva sus problemas. De hecho, si yo tengo una percepción de que si soy feliz, pues ahí estoy dejando de
sueños para enrolarme en una relación sentimental con un matiz adictivo. Y por supuesto, todo el tiempo estoy girando en función de que me necesito para ti. Y en cada acto de cariño, de apoyo que te doy, voy liberando esa presión que se genera a través de la acumulación de esos sentimientos dolorosos, frustrantes, tristes, que yo no asumo. La única manera de trascenderlos es experimentándolos. Y a nosotros nos han enseñado un poco que ser fuertes es no experimentar eso, deje que eso pase, no le pare bolas, ¿sí? No le pare bolas a la rabia, al dolor, a la frustración, no le pare bolas a eso, siga que usted es fuerte, siga que usted es capaz, siga que usted tiene la condición para afrontarlo y eso termina por convertirse en elemento de presión emocional. Cuando eso toma mucha fuerza, se activan tres síntomas, que son la obsesión, que son pensamientos repetitivos, la compulsión, que son actos repetitivos, y la dependencia, que es la sensación de que sin eso, la sustancia, la persona, la actividad, yo no me siento gratificado y yo no me siento contento. En ese cúmulo de cosas, la presión sentimental, obsesión, compulsión y dependencia, se constituye un cuadro adictivo. Ok, y yo creo que eso nos puede sonar y nos puede resonar a muchos. Entonces, el primero es, para que lo tengan muy presente las personas que nos están viendo, el primero es Obsesión. obsesión. Que son No puedo pensamientos. parar de pensar. Entonces, digamos que para todos aquellos que tienen una relación sentimental, voy a dar una explicación pequeñita de qué es obsesión. Tu pareja quedó de llegar a su casa después de Sí. una reunión con amigos a las 11 de la noche. Le Ujú, llamas a las 12, no contesta. Te suena en el audífono de tu... ujú. Lo que empiezas a pensar a partir de ese instante es obsesión. ¿Ok? Ok, La ok, ok, ok. El segundo punto, la compulsión, sería el acto repetitivo de llamar y llamar y llamar y llamar, aunque tú escuchas que repetitivamente tu teléfono te dice sistema correo de voz, tú sigues marcando y sigues marcando. Es compulsión. Y el tercer síntoma, que es la dependencia, es toda esa experiencia de sentimientos que me da a entender que si esa persona no aparece, yo no puedo vivir. Ahí uno siente y se dibuja en su cerebro la idea, sin él, sin ella, no puedo vivir. Cosa que se Ok, alivia cuando la persona prende el teléfono y yo identifico que ya me contestó, independientemente de la excusa que me dé. Pueden llevar a eso, al alcohol, a las sustancias, a la comida, al sexo, al trabajo, y funciona exactamente igual. ok. Y si lo llevamos al trabajo, por ejemplo, ¿cómo se aplicarían esos tres conceptos, Efraín? Por ejemplo, obsesión, esa está sumamente nutrida por los empleadores porque los adictos al tema laboral son amados en sus empresas. Entonces, la obsesión está matizada por agradar y obtener la connotación positiva de aquellos que evalúan mi trabajo, por consolidarme Oh, como alguien reconocido dentro de ese escenario laboral. Entonces, todo el tiempo estoy pensando, ujú. Muy bien, se nos pausó un poco tu video. ok, te perdí, te perdí. Ok, qué pena, Efraín, se nos pausó un momento tu video. Nos decías, en la primera parte en el trabajo, busco agradar, busco ganar premios, o sea, me obsesiono con el tema. Pienso Y en en el eso. segundo, qué pena que yo sé que ahí nos perdimos. Pienso en eso y es cómo hago, eso me ocupa el pensamiento. La obsesión es una condición de pensamiento. Entonces, todo el tiempo estoy pensando en Sí. cómo o qué estrategias usar para ser visto, para ser reconocido, las cosas bien. El Ujú. punto es que para que sea obsesivo, el pensamiento tiene que convertirse en atacante.
O sea, me invade mi mente, me atormenta constantemente e invierto buenas cantidades de tiempo en pensar en cómo voy a hacer para ser reconocido, para obtener validación, para figurar dentro de mi escenario laboral, para hacer las cosas bien. Y más que bien, Ujú. el segundo punto sería compulsión. La compulsión es el acto repetitivo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que yo no hago mis pausas activas en En la este momento se nos mañana, está pausando un poco repitiendo constantemente. ¿Me escuchas? Aló. ¿Me Sí, escuchas? te estoy escuchando, en este momento ya te estoy escuchando. Extendiendo mis horarios laborales activo en la tarea que asignan que yo debo cumplir y para posicionarme como mejor que los que trabaja de eso. Efraín, en este momento, ¿me escuchas en este momento? Muy bien, en este momento se nos está yendo, se nos está yendo la onda un poquito y te estamos perdiendo en ciertos momentos. Oh, Te perdí. ¿Me escuchas ahí? ahí te estoy Ahora sí. escuchando en este Ok. momento. ¿Hasta dónde pudiste Bien, oír? te estábamos escuchando acerca del trabajo y nos habías aclarado el tema de la obsesión, la compulsión y estábamos llegando al tema de la dependencia. Es que justamente sin el trabajo no podemos vivir o empezamos, si hace un fin de semana puntualmente y no estamos trabajando, llegamos incluso a sentirnos culpables por no estar en ese espacio. Exactamente. Ahí en ese punto, la dependencia está matizada por la sensación, el sentimiento que yo tengo cuando no estoy ejecutando el trabajo para el cual estoy asignado, contratado. Usualmente las personas adictas a una condición laboral definen su valía personal en una buena medida por el ejercicio laboral. Entonces, si no están Sí. en ese escenario laboral, hay culpa, hay mucha culpa. Y entonces uno los ve en sus escenarios de familia buscando la posibilidad de contactarse y de resolver situaciones laborales que los hacen sentirse vigentes, responsables, reconocidos y matizan todo su tiempo personal o buena parte de ese tiempo personal a través de los contactos con su entorno laboral. Entonces los vemos contestando teléfono, en reuniones familiares, chateando en el cumpleaños de los hijos, interviniendo cenas románticas con situaciones de orden laboral que mi jefe, mi supervisor, mi compañero de trabajo necesita que yo opine. Entonces, la valía de estas personas, el autoestima, el autoconcepto, tiene un fuerte posicionamiento de su entorno laboral. Y los seres humanos Sí, estamos claro. constituidos más o menos en 11 áreas. Entonces, económica, académica, social, sexual, familiar, física, intelectual, espiritual, y las que se me vayan, un par que se me van. Y para las personas Ujú. adictas al tema laboral, usualmente es solo el área laboral la que les hace sentirse a gusto, gratificados y orgullosos de sí mismos. Y las otras 10. ¿Qué pasa con las otras áreas de la vida? Muy bien. Efren, en tu experiencia, bien, para que vamos cerrando por el día de hoy, cinco claves, o sea, cinco o las claves que tú conozcas, bien, para darle manejo a una adicción. O sea, ¿cómo puedo hacer yo si me doy cuenta, por ejemplo, que me volví adicto al trabajo, que me volví adicto al ejercicio, que me volví adicto a la comida, a las relaciones afectivas que no me ayudan, que no me contribuyen a mi vida personal?
¿Cómo puedo hacer para darles Ok, manejo? perfecto. La primera de ellas es atención, como en el tema de mindfulness, atención a mis emociones y sentimientos. Muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre tristeza y nostalgia. De hecho, no es fácil. Pero si yo no las puedo nombrar, no puedo saber cuál es la que me aqueja y cuál es la que posiblemente esté acumulando. Entonces, la primera sería como una atención, una concentración para identificar y nombrar, que es un tema más de inteligencia emocional, identificar y Sí, nombrar cuál es la emoción que más frecuentemente yo experimento, que me carga, que me presiona y que claramente no estoy resolviendo. ok, La segunda de ellas tendría que ver con no la acumule o no las acumule, no las acumulemos. Busquemos la manera de sí, experienciarlas para resolverlas. Y eso pueda que lo pueda resolver, que lo resuelva yo solo o pueda que no. Si yo me siento en una muy bien. condición adictiva es porque yo tengo el propósito de parar con algo, eso es claro, que yo quiera parar con algo y tengo dificultad para ejecutar. Intento parar, pero no puedo. Si yo intento parar es porque ya intrínsecamente yo sé que esto me está representando problemas. Si yo me propongo pararlo, tengo dos posibilidades. Una, genuinamente con mi esfuerzo, mis herramientas, yo consigo detenerlo. Yo lo puedo hacer. Y a la hora de parar me voy a encontrar con una serie de dificultades emocionales que si yo lo logro, significa que dentro de mi cúmulo de herramientas es bastante posible detenerlo. Y lo hice, Ujú, éxito total. Ahí no hay mayor complique. El segundo escenario es, si yo intento parar y me doy cuenta que sí, a pesar de intentarlo genuinamente y con todo mi esfuerzo y atención, no lo puedo conseguir. Que a ujú. pesar de... Pero Dime. sí, te quería hacer una pregunta ahí porque, o sea, tenemos el primer escenario y yo creo que ahí para las personas que nos están viendo hay un aprendizaje importante, ¿bien? Y es que las cosas de la vida se solucionan o se evaden. Tenemos como esas dos posibilidades, ¿bien? ¿Qué es evadirla? Hay algo que me está ocurriendo, hay algo que me está pasando y elijo no hablarlo, no conversarlo con alguien, elijo llevarme todo hacia adentro en ese caldo de cultivo del cual tú nos hablabas hace un momento. Bien, ¿y eso en qué va a desbordar? Puede desbordar que esto no lo manejo y lo voy a llevar a algo que me puede estar haciendo De daño. acuerdo. Bien, plantear escenarios que me parecen muy interesantes. Por una parte, el hecho de, venga, frente a esta compulsión que tengo, bien, yo tengo la capacidad de frenar. Bien, pero me parece muy interesante cuando das ese segundo escenario. ¿Por qué? Porque muchas personas que sufren de una adicción sufren también y se culpan por no ser capaz de parar, por no ser capaz de decir que no. Le meten todo el esfuerzo del mundo y cuando se trata de parar no pueden y luego viene un proceso de culpa, un proceso de culpa. ¿Qué tanto le contribuye o qué tanto contribuye culparte? Bien, cuando no eres capaz de parar. ¿Y qué se puede hacer ahí? Imagínate la culpa como una cadena que te ata a la pata de tu cama. Ujú, Entonces, la sí, experiencia de culpa es una experiencia, es un sentimiento real, es humano, está allí y posiblemente es coherente con lo que estás viviendo y haciendo. Es decir, si estás dependiendo de una relación sentimental, si estás consumiendo alcohol compulsivamente, si estás trabajando compulsivamente, pues es coherente que sientas culpa, pero realmente te ata, ujú, no te ayuda de nada. De hecho, la culpa suele generar un posterior estado de victimización. Entonces, yo me sí, victimizo porque yo no puedo resolver lo que me aqueja y yo sé que lo hago mal. Y en la culpa ujú. no hay opciones. En la culpa solo queda lamerse las heridas por las equivocaciones, por los dolores, por las heridas que yo sé que me causo y que le causo a otros. Pero me, me incapacita, me limita, no me permite moverme. La sugerencia es reemplaza tu culpa por el concepto, por la vivencia de la responsabilidad. Cuando yo me responsabilizo, tengo la posibilidad de accionar para corregir, de accionar Ujú. para reparar, de accionar para resarcir.
Cuando yo me culpo, me cierro las posibilidades porque coherentemente, racionalmente, yo sé que yo estoy fallando. Y como yo estoy fallando, racionalmente tengo razón de sentirme culpable. Y como yo me siento culpable, no me queda un escenario distinto que victimizarme. Pobre de mí que estoy metido en esta situación y no encuentro cómo salir de ella. Cuando yo me responsabilizo, en vez de culparme, emergen los planes de acción o por lo menos los intentos. Pueda que el plan de acción elaboradísimo no emerja tan fácilmente, pero por lo menos el intento de resolverlo sí. Y cuando yo intente resolverlo, me voy a dar cuenta que hay infinitas posibilidades para caminar, aunque me haya equivocado en un primero, en un segundo momento, emergen más posibilidades. Culparse solo sirve para victimizarse y pues culturalmente nosotros acogemos a las víctimas de una manera calurosa. Entonces, toda persona que esté sufriendo tiene en su entorno un buen número de personas dispuestas a salvarlas, o sea, a volverse dependientes sentimentales de la víctima. Y generamos nuevas víctimas. Esta es una historia de cómo la víctima genera una nueva víctima. Entonces, no se culpe, responsabilícese. Y en ese ejercicio de responsabilidad lo podemos juntar con el yo intenté parar y yo no pude. Yo soy consciente que por más de que lo quiero hacer, no lo pude hacer. Yo siempre digo que en los temas tóxicos, de adicciones tóxicas, lo que más termina con la vida de los adictos no son las sobredosis, sino la creencia de que yo lo puedo controlar. Y eso aplica con los no tóxicos también. Entonces, si yo me propongo parar y me doy cuenta que no lo puedo hacer, en vez de culparme, me puedo responsabilizar y echo mano de un valor fundamental para la vida, la humildad. La humildad de consultar, de pedirle ayuda a alguien que me muestre lo que yo no estoy siendo capaz de ver. El hecho de que yo no vea Sí. salida no significa que la salida no existe, pero frecuentemente uno cree que porque no la ve es que no existe. Ahí es donde echar mano de ese valor de la humildad, en un acto de responsabilidad, para pedirle ayuda a alguien, un familiar, un amigo, profesional, a quien tú quieras, pero pide ayuda si no lo pudiste resolver. Yo me mantengo en el proceso de culparme y de decir es que yo intento y no puedo y no solicito ayuda, pues va a ser muy complicado. Hay un lema de los alcohólicos anónimos que es muy, muy bonito y muy contundente, que dice, solo no puedo, pero solo yo puedo. Es, Uy, qué bonito. eso quiere decir que está solo en tus manos, pero que frecuentemente vas a tener que hacer uso de la humildad para pedirle apoyo a otros, porque ya es evidente que se salió de tus manos cuando intentas parar y no puedes. Súper. En otras palabras, lo que estaríamos diciendo ahí es que muchas veces, o cuando tú no puedes pedir ayuda, es un acto de valentía, que es algo que va totalmente en contra de lo que nos enseñan desde que estamos pequeños, de tú siempre puedes, tú lo tienes que hacer todo, tienes que aguantar con todo, que es un poquito lo que nos ocurre muy en la sociedad o las personas que, como digo yo, pertenecíamos a la generación de la guayaba, y es que nos enseñaron que pedir ayuda no era válido, No, que tenías que aguantar lo que te estaba ocurriendo. Y fíjate el recorrido tan interesante que nos regalas, y es justamente en ese ejercicio de querer ser el fuerte que justamente se generan las adicciones y que luego se consolidan, como tú muy bien lo dices, a partir de procesos de victimización. sí, de hecho, nosotros los de esa generación 70 De la... hacia el 80, somos hijos de familias que experimentaron gran violencia, gran dolor y que acuñaron una estrategia de no vivenciar ni el dolor, ni la frustración, ni la rabia como un mecanismo de fortaleza. Y de hecho Ujú. fue válido, en su tiempo fue válido. Para los que estamos viviendo actualmente, sea de nuestra edad o de otra, este tiempo en Sí. el cual, pues por supuesto que seguimos experimentando violencia, pero no de ese modo, la tendencia y educación de nuestros padres a pasar por encima de esas situaciones con el estandarte de la valentía, de la fortaleza, de tú puedes, de tú eres capaz, pues está generando toda una serie de situaciones y de complicaciones emocionales que nos hacen dependientes a un montón de cosas porque uno no se da el permiso de mostrarle a nadie lo que está pasando y mucho menos
o menos probable de decirle a alguien, ayúdame que no sé qué hacer con esto. No es fácil que alguien diga, no sé qué hacer, siento que me quedó grande, siento que me sobrepasó. Y de ahí, aunque eso es otro tema, depresión asegurada, pero ese es un tema distinto. Con el tema adicción es igual. No sé qué hacer con esto, no me animo a pedir ayuda, me da vergüenza, no quiero que la gente me vea débil. Mi vía de escape es salvar personas, trabajar mucho, o sea, dignificarme elevadamente a través de mi trabajo, salvar gente, consumir alcohol o comer compulsivamente para llenar ese vacío que intento que con comida se desaparezca o con sexo o, en fin. En simple, una adicción es un mecanismo de evasión de unos sentimientos que me atormentan. Incluso en estos días, Efren escuchaba también a un psiquiatra que nos decía, o que el mensaje que transmitía es que hoy en día, en muchos escenarios, sentirse mal es un delito, ¿sí? El admitir que te estás pasando por un momento de debilidad no es bien visto, ¿bien? Entonces, ¿hasta qué punto estamos cayendo en una cultura que premia justamente el bienestar, pero no te permite vivir plenamente tus momentos de malestar? ¿Y hasta qué punto sentirse mal está bien? Y contarle a las personas de confianza que no estás bien hace parte de la salud mental de los seres humanos. Así es. Las emociones de ese orden, todas, pero nos estamos concentrando en esas, en el dolor, la tristeza, la nostalgia, la frustración, tienen funcionalidad en la vida del ser humano. Eso quiere decir que están allí para enseñarnos algo. Son edificantes. El tema es lo que yo hago con esa emoción. Si la Ok. culpa, producto del rompimiento sentimental, se convierte en una justificación razonable para botarme en la cama a llorar por meses o más, ese rompimiento, Ujú. pues la utilidad que yo le doy a esa tristeza seguramente está al servicio de la depresión. Hay una película hermosa, infantil, que se llama, o bueno, aquí se llamó Intensamente, que habla de la funcionalidad Ujú, de las emociones negativas. Es una película en teoría ujú. para niños, pero no, es una película hermosa que yo sugiero frecuentemente dentro de mi escenario terapéutico. La tristeza tiene función, la rabia tiene función, el miedo tiene función. Lo que yo debería preguntarme es qué tengo que aprender de esa emoción que estoy experimentando en este momento y que no es Ujú. sinónimo de debilidad. Ok. Así se categoriza. Es mi zona de dolor, mi zona de temor, mi zona de frustración, mi zona de rabia, es una zona de aparente debilidad, pero no es así. Habría mucha gente en condición de decir que las mejores propuestas, proyectos y decisiones de la vida las tomaron en el propósito de superar una situación crítica. Un terapeuta que yo conocí en alguna institución decía, muchachos, le decían a los pacientes internos, cuando más mal estoy es cuando mejor estoy. Con el tiempo yo entendí que Ujú. era lo que él quería decir. Cuando más mal estoy es cuando más posibilidad tengo de resignificar, de redefinir mi vida. Cuando estoy en zona de confort y estoy tranquilo, no me exijo tanto porque no hace falta, porque estoy bien. Pero cuando estoy en un momento crítico es cuando más estoy elaborando en cabeza, en mente, en corazón, en sentimientos, en estrategias, qué tengo que hacer para salir de esto. Ese es un muy buen estado. No creo que haya que programarlo intencionalmente. La vida nos lo pone solita, eso no hay que buscar. La vida te pone en esa situación de exigencia solita. El asunto es qué hago yo con las emociones que me producen la crisis. Hablando un poco de la inteligencia Ok. emocional, es cómo administro eso, qué hago con eso. Nosotros somos los seres humanos muy tendientes a abandonarnos y victimizarnos cuando aparecen esas situaciones que no siempre yo me animo a llamarlas como erróneas, a veces es que salen simplemente distintas de lo que yo esperaba. Yo quería que saliera de una forma, Sí. salió distinto y el hecho de que salieran distinto amerita que yo le ponga ese sello de mal. No necesariamente Ujú. es mal, eso ya está estudiado desde hace rato, es oportunidad de hacer algo diferente con ello.
pero a veces nos gusta, somos muy tendientes a la victimización. Bien, pero ven porque acabas de mencionar, yo creo que también una excelente clave y es, digamos que en la vida se nos van a presentar situaciones que generan o que nos pueden generar cierta dificultad en su manejo, ¿bien? Como esas emociones malas de las cuales muchas personas hablan, momentos de enojo, momentos de tristeza, momentos de frustración, momentos donde no nos podemos comunicar con los demás, ¿bien? Y creo que ahí estás dibujando dos caminos puntuales, ¿bien? Con esta emoción, yo lo que puedo hacer es literalmente meterla en algo que sea muy sabroso para mí, me la trago, ¿bien? La vivo y a partir de ahí puedo generar las adicciones de las cuales estamos hablando. Sí, En otras palabras, no soluciono esto de mi vida y en vez de solucionarlo, acudo al cigarrillo, y en vez de solucionarlo, acudo a relaciones, y en vez de solucionarlo, acudo a la comida, en vez de solucionarlo, acudo al sexo. así es. ¿Bien? Y va a ser un círculo vicioso que nunca va a parar, y ese es el camino uno. ¿Bien? Y como muchas veces comento en algunos escenarios, pues bueno, es una alternativa, y cada quien elige qué hace con sus situaciones a resolver. Esa es una vía, tragártela y tratar de reemplazar una solución real por otra que te da cierto nivel de placer, aunque como lo dijiste muy sabiamente al principio, luego lo que nos va a generar es un proceso de sufrimiento interno. Vía 1. Vía 2, tengo esto por resolver. Miro si lo puedo resolver efectivamente desde mis recursos, desde lo que soy capaz de hacer. No soy capaz, por esa misma vía, busco el apoyo de alguien, alguien que me dé una visión diferente de lo que está ocurriendo y sigo buscando soluciones. ¿Bien? Y ahí nos podríamos quedar, en el peor de los casos, con el esfuerzo bien hecho. Sí, de acuerdo. ¿Estamos? Hice todo lo que estaba en mis manos, lo posible, lo imposible, lo impensable por solucionar esto. Y me puede quedar la satisfacción del deber cumplido. Bien, la otra alternativa es no solucionarlo, conservarlo en mi vida, mantenerlo en una manetica que me cargo todos los días. ¿Es así? Es así. De hecho, aquí en Colombia la gente dice, no, yo no tengo que buscar el apoyo, el consejo, la recomendación de nadie, porque en estos temas emocionales, personales, de pareja, de familia, la ropa sucia se lava en casa, dice la gente. ¿Quién, Sí, señor. quién lava su ropa de paño en casa? A menos que sea dueño de una lavandería, nadie. Uno tiene que llevar unas prendas de cierto gusto, de cierta calidad, prendas especiales, Mm, tiene que llevarlas donde un especialista a que las laven allá. No toda la ropa sucia se lava en casa. Con esto lo que quiero decir es, muy buen dato. hay algunas, no todas, porque hay gente que puede ser adicta a los terapeutas, gente adicta al trabajo, al coach. Entonces, eso también se puede. Hay algunas prendas, solo algunas cosas que, repito el mensaje, perdón la insistencia, de humildad, en experiencia de humildad, yo admito que no pude resolver. Esa prendita, ese aspecto es el que yo me debo permitir consultar con alguien. Y la labor del coach, terapeuta, es mostrarle una óptica distinta. Es cómo Sí. se ve esto desde aquí. Hace años existía un comercial emitido por la presidencia, tal vez, hace varios años ya. Y ese comercial eran dos niños, un niño, niño de raza afro hermoso y un niño bonito, rubio. Y estaban sentados el uno frente al otro, armando algo que yo no he vuelto a ver y son unos cubitos de espuma que tenían letras. Tiene las letras. Y entonces los niños, 5 años, arman sus cubitos y el niño rubio se queda mirando los cubos y le dice al otro, dice casa. El niño que está por el otro lado le dice, no, dice taza. Y el niño rubio le vuelve a Ujú. decir que no, que dice casa. Y el niño compañero le dice, no, señor, dice taza. Uno de esos dos niños se levanta, da la vuelta y mira la torre de cubitos por el otro lado y ahí viene el pedacito maravilloso. Se da cuenta que por el lado de él dice casa y por el otro lado dice taza.
Y la carita del niño es una carita de sorpresa y se ríe como, no es posible, las dos cosas pueden estar pasando. Yo comparo mucho el ejercicio terapéutico con eso. Las personas vienen con una óptica que no tiene la necesidad de calificarse ni de negativa ni de errónea, solo es sus herramientas personales. Vamos, qué pena interrumpirte. Ahí nos equivocamos mucho cuando un amigo, cuando nuestra pareja, cuando un compañero de trabajo nos cuenta y es que empezamos a criticarlo, ¿no? Y empezamos a darle nuestra visión y no escuchamos la visión del otro. Tal cual, juicio, juicio. El... Ok. Y entonces, Entonces, la persona pone sus herramientas al servicio de la explicación de lo que le pasa, o sea, dice casa. El terapeuta lo que le dice es, ujú, de este lado se ve un poco diferente, dice taza. ¿Cuál es la labor mía si estoy en problemado? Lo que tengo que hacer es levantarme para observar cómo se ve desde el otro lado. Solo eso. Ni siquiera ujú. tengo que quedarme con la otra óptica, solo tengo que levantarme y mirar desde el otro lado a ver cómo se ve desde ahí. Si después de verlo me place volver a mi óptica inicial, ok, pero hice la tarea de pararme y mirar desde el otro lado a ver si existe la posibilidad de verlo distinto. Einstein Qué decía, bonito, no puedes resolver el problema con la misma mente con la que lo creaste. Entonces, frecuentemente ¿verdad? uno tiene que animarse a salir de eso que llaman la zona de confort y definir su situación, definir el problema. Es un intento porque pues, claramente no sale fácilmente, si no, no tendríamos que consultar. Definir la situación con una óptica distinta, acompañado. Y desde esa óptica distinta es donde yo puedo crear nuevas estrategias que en mi zona de confort no salen tan fácilmente. Y a veces hay más de una cara. Esos cubitos tienen varias caras, entonces tienen varias ópticas. Si yo encuentro la forma de verlo desde más de un punto de vista, tengo más elementos para discernir y para crear estrategias de solución. Pero para hacer eso se necesita Muy bien. mucho amor propio, mucha voluntad, disposición Ujú. y humildad. Muy bien. Y fíjate que ahí también tendríamos entonces una quinta técnica y es, si estás viviendo una situación que quieres resolver, si optas no irte por el lado de las adicciones, si optas por el lado de buscar diferentes soluciones, una quinta alternativa sería justamente esa, tratar de ver esa situación que estás viviendo desde una óptica distinta, preferiblemente acompañado o si con tus recursos puedes, también puedes hacer el Las ejercicio dos de, cosas. bueno, esto que me está vida, ¿para qué? Las dos cosas son válidas, porque yo mismo puedo tener la posibilidad, o tengo la posibilidad de acceder a información a través de canales virtuales, libros, artículos, Ujú, muchas cosas puedo hacer. Y si desde allí yo logro contemplar ujú. una óptica distinta, retar mi estructura de pensamiento, de sentimiento para verlo diferente y resolverlo desde allí, perfecto. En el caso de que a pesar de intentarlo genuinamente, porque es que a veces uno dice que lo intenta, pero no es tan cierto. Si en serio yo lo intento y me cuesta, tranquilo, todavía se puede. Acompáñate de alguien que te Ujú. muestre una óptica o unas ópticas diferentes. Elige bien. Uno debe elegir muy bien a quién escucha. No es Sí, salir a publicar mis problemas en Facebook, aunque eso pasa mucho, pero es escoger a sí. alguien responsablemente para que me acompañe, confiar en su óptica y desde allí, desde esa óptica distinta, generar nuevas emociones, nuevos sentimientos distintos a los que ya traía, que me motiven a diseñar y a ejecutar un plan de acción para resolver la situación. Los orientales dicen, Muy bien, Efe. si tus problemas tienen solución, ¿de qué te preocupas? Si no tienen solución, ¿de qué te preocupas? Eso es un poco más difícil de ejecutar. Es más fácil decirlo, ejecutarlo es un poco más complicado, pero en esencia resume que siempre hay salida. Si yo me dispongo a verla, siempre hay salida. Muy bien. Pues Efren, y lo otro es, si vas a contar tus problemas en Facebook, pues entonces nos los cuentas en momento vital, traemos un experto Así es. y los comentamos desde un punto de vista constructivo, como todo lo que tú nos has compartido el día de hoy. Efren, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
Si alguna de las personas que nos está viendo quiere hablar contigo, ¿dónde te puede localizar? Me pueden encontrar en Kratia, que es un espacio, Ujú. es una casa de amor creada para la salud emocional, la salud física de las personas. Y no sé si corresponde que te dé la dirección o el teléfono de dónde me pueden contactar. Su- Ok, ok. Por supuesto, claro que sí. Cuando colguemos el video vamos a colgar las mejores partes, porque algunas partes sí fueron, sí tuvimos algunas dificultades, pero claro que Está muy bien. sí. Cuéntanos los teléfonos que pueden localizar. Claro que sí, 226-8434, 319-529-4775 y estamos ubicados en la carrera 70F, número 127A77, dos cuadritas abajo de Boulevard Niza. Bien, y doy un datico para las personas que en este momento nos están viendo, y es que no solamente están abiertos para clientes nacionales o dentro de Bogotá, sino internacionales, que perfectamente se pueden hacer las sesiones a través de Skype, ¿cierto que Así es, sí? hoy existe la maravilla de la virtualidad y a través de ella podemos atender gente que está fuera del país y que confía en nosotros, en los terapeutas, en el coach para el acompañamiento de sus situaciones vitales. Entonces, también es una posibilidad. Pues muy bien. Para todas las personas que nos acompañaron en este live, varias cosas. Primero, Efraín, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia ante los inconvenientes técnicos que tuvimos en un principio, por compartirnos una información valiosa, porque muchas veces estamos viendo a la persona que está en una situación ya bastante delicada y pensamos que ese es el adicto y no nos damos cuenta que las adicciones pueden estar presentes en nuestra vida y enmarcadas en un capítulo de sufrimiento muy grande. Entonces, muchísimas gracias por tus aportes el día de hoy, y a ustedes que nos están viendo, la gran mayoría han estado presentes en toda la transmisión que realizamos, nos tuvieron paciencia en un primer momento, darles las gracias. Este espacio está construido al igual que todo lo que ustedes hacen en Kratia y hacemos, porque también tengo un espacecito ahí, está construido desde el amor y quedan totalmente invitados dentro de 8 días. Esperamos ahora sí arrancar a las 7 de la noche. Vamos a tener una invitada espectacular, vamos a estar con Carol Riaño, que es una psicóloga que ha trabajado mucho tiempo en asuntos de duelo y tiene un capítulo especial, Efraín, y te invito para que también nos acompañes ese día, que es todo el tema de conducta suicida. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar esas conductas a nivel personal? ¿Cómo podemos en determinado momento saber qué alternativas tenemos cuando un ser querido, cuando alguien cercano a nosotros podría estar experimentando ese deseo de no vivir? Entonces, todos supremamente invitados, jueves de la próxima semana, 7 de la noche. La idea es que le quitemos un ratico a las noticias, dejemos de ver asuntos negativos y podamos empoderarnos finalmente para vivir mejor. Efraín, muchísimas gracias por todo el apoyo el día de hoy. Muchísimas gracias. Tomás, a ti muchísimas gracias por este espacio, por esta posibilidad de Efraín, ¿estás ahí? proyecto que amo mucho y gracias a todos porque tuvieron paciencia mientras resolvimos todos estos aspectos técnicos. Muchas gracias y pues nada, estamos dispuestos de corazón para colaborar a quien así lo requiriera. Un abrazo, Tomás, muchas gracias. Un abrazo para todos, ya saben, jueves 7 de la noche, nos estamos viendo.